España, 31 de diciembre de 2025. Hoy analizaremos las novedades en formación para el empleo, la nueva regulación de alquileres de corta duración, cambios en el sector de los seguros y un examen detallado del acceso a la función pública, desde vigilantes de aduanas hasta personal científico. Y también veremos cómo se formaliza la cooperación entre administraciones para abordar temas como la seguridad ciudadana o la colaboración transfronteriza. Vale, pues vamos a desgranar todo esto. El primer bloque de medidas parece centrarse mucho en regular la actividad económica y social, y lo primero que salta a la vista es un cambio en la formación profesional. Sí, Hay una medida que me llama poderosamente la atención. Se establece una percepción económica por la simple asistencia diaria a los cursos para personas desempleadas de colectivos prioritarios. ajá. Esto suena a un incentivo muy directo. ¿Buscamos simplemente que la gente vaya a clase o hay algo más detrás de esto? Es una pregunta clave, sí. A ver, el objetivo declarado es, por supuesto, eliminar barreras. Para alguien en una situación precaria, el coste del transporte o simplemente el tiempo que no puede dedicar a buscar un trabajillo puede ser un impedimento real. Claro. Pero si damos un paso atrás, la estrategia es más ambiciosa. Se busca impulsar un modelo productivo que esté basado en el conocimiento y para eso pues necesitas recualificar a una parte importante de la fuerza laboral. Esta ayuda es el cebo, ¿sabes? La herramienta para que el sistema funcione. Entiendo. Pero el foco no está solo en los trabajadores, ¿verdad? También se habla de ajustar el sistema de bonificaciones para las empresas que formen a su propia plantilla. Efectivamente. Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda, ¿Cuál? el control. El Estado incentiva a los desempleados, ¿vale? Pero también a las empresas a través de bonificaciones en sus cotizaciones a la seguridad social. ¿Sí? Lo que es fascinante aquí es el endurecimiento del mecanismo de control. La normativa es muy explícita. Si una inspección de trabajo detecta irregularidades, ¿Te refieres a cursos que no se dan o algo así? exacto, o contenido que no corresponde, asistentes que no existen, pues se exige la devolución, total o parcial, de esas bonificaciones y con recargos, claro. Vaya. Es un mensaje muy claro. ¿Fomentamos la formación? Sí, pero no vamos a tolerar el fraude. O sea que por un lado se facilita el acceso y por otro se aprieta la vigilancia. Esa misma idea de poner orden y aportar transparencia la vemos en otro sector que siempre está en el punto de mira. La vivienda. La vivienda, claro. Concretamente los alquileres de corta duración. Se crea una ventanilla única digital de arrendamientos. ¿Qué implica esto para alguien que alquila su piso en verano o para, no sé, para plataformas como Airbnb? Pues implica un cambio de paradigma. Esto viene impulsado por una directiva europea que busca homogeneizar y transparentar el sector en todo el continente. De acuerdo. En la práctica, se crea un registro único a nivel estatal. Todas las plataformas digitales, sin excepción, estarán obligadas a transmitir los datos de cada alquiler a través de esa ventanilla. Ya no va a haber escapatoria. Pero, un momento, ¿qué datos? ¿Simplemente quién alquila y por cuánto o va más allá? Mucho más que eso. Y aquí está el detalle crucial. El registro exige especificar la finalidad del alquiler. La finalidad, sí. Es vacacional. Es por trabajo, por estudios, por un tratamiento médico. Y la norma incluye una cláusula muy potente. Si las autoridades tienen dudas fundadas sobre la veracidad de lo que se ha declarado, pueden requerir documentación adicional que lo justifique. Un momento, eso suena a una puerta abierta a una mayor fiscalización, ¿no? Entiendo el objetivo de la transparencia, pero ¿no se corre el riesgo de crear una barrera burocrática enorme para el pequeño propietario? El que alquila su apartamento un par de semanas al año. Ese mismo. ¿O es que ese es precisamente el objetivo, disuadir ese tipo de alquiler más informal? Has puesto el dedo en la llaga. Oficialmente, el fin es la transparencia y recopilar datos para hacer mejores políticas públicas. Claro, la versión oficial. Oficialmente, es evidente que es un paso de gigante hacia una mayor fiscalización y control tributario del sector. Para el pequeño propietario, pues significará más papeleo y tener que ser mucho más cuidadoso con lo que declara. Y para las autoridades, una mina de oro de información, supongo. Totalmente, para cruzar datos con Hacienda. Es, en resumen, el fin de la zona gris en la que operaban muchos de estos alquileres. Y de una zona gris a otra. Cerramos este bloque con algo que nos afecta a casi todos: los seguros de vehículos.
Se modifica el modelo de declaración de recargos del Consorcio de Compensación de Seguros. Y la frase que me ha hecho levantar las cejas es la mención explícita a los vehículos personales ligeros. Patinetes eléctricos. Estamos hablando de patinetes, ¿verdad? Sin duda. Es la administración adaptándose, a veces con algo de retraso, a la realidad de las calles. A ver, primero hay que entender qué es el consorcio. Díganoslo. Pensemos en él como el seguro de último recurso del Estado. Cuando ocurre una catástrofe tan grande, una inundación masiva, un temporal como Filomena, un atentado, algo que ninguna aseguradora privada puede o quiere cubrir. Ahí entra el consorcio. Ahí entra el consorcio. Y se financia con un pequeño recargo en la póliza de casi todos los seguros. ¿Vale? Es la red de seguridad del sistema. Entendido. ¿Y qué tiene que ver con los patinetes? Pues que la ley ahora obliga a que estos vehículos personales ligeros tengan un seguro de responsabilidad civil y, por tanto, ese seguro también debe incluir el recargo para el consorcio. Ah, claro. La modificación de hoy es puramente administrativa, para que las aseguradoras tengan un modelo claro para declarar estos nuevos recargos. Pero el trasfondo es la formalización de una nueva realidad, la de la movilidad urbana. Entiendo. Y, fíjate, aquí hay un detalle que te saca una sonrisa, pero que ilustra a la perfección la mentalidad administrativa. La norma especifica que si el cálculo del recargo resulta en un importe inferior a 1 céntimo de euro, Sí. no se exige pago alguno y se declara como cero. Es increíble. La precisión es absoluta incluso cuando hablamos de cantidades económicamente irrelevantes. Si unimos los puntos de este bloque, formación, alquileres, seguros, el patrón parece bastante claro. Formalizar, registrar y controlar. Exacto. Es un movimiento hacia una mayor trazabilidad de la actividad económica, desde el parado que se forma hasta el patinete que circula por la calle o el apartamento que se alquila en la costa. Bien, pues si el Estado dedica tanto esfuerzo a regular, también se muestra como uno de los mayores empleadores del país. Las convocatorias de oposiciones de hoy son una radiografía fascinante de lo que busca la administración. Sí, totalmente. Veo principios comunes en todas. Se insiste en la igualdad de trato, hay exenciones de tasas para víctimas del terrorismo y se prioriza la presentación telemática. Y un dato que siempre me resulta curioso. En 2025, el orden de actuación de los aspirantes empezará por la letra U. Este detalle de la letra, que parece una tontería, es un pilar de la transparencia del sistema. ¿Por qué? Es un sorteo público que determina el orden de las pruebas para evitar cualquier tipo de sesgo o favoritismo. Lo fundamental es entender que aunque cada convocatoria es un mundo, todas se asientan sobre un marco legal común que busca garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es la base del empleo público, ¿sí? La base garantista, exacto. Vamos a los ejemplos concretos, porque hay algunos que son espectaculares. La convocatoria para el Servicio de Vigilancia Aduanera. Ajá. Especialidades, investigación, navegación, propulsión, suenan más a una serie de acción que a una oposición. Las pruebas reflejan ese nivel de exigencia. Totalmente. Esto no es un examen teórico de memorizar leyes, para nada. Las pruebas están diseñadas para simular el día a día del puesto. Por ejemplo, en la especialidad de navegación se pide a los aspirantes que resuelvan supuestos prácticos de vigilancia y persecución marítima sobre una rosa de maniobras. Perdona que te interrumpa. ¿Qué es exactamente una rosa de maniobras? No necesitamos una clase de náutica, pero ¿qué habilidad se mide ahí? Pues, a ver, es una herramienta gráfica, un diagrama que se usa en navegación para calcular rumbos, velocidades y posiciones relativas de varios buques. Lo que se mide no es si te sabes la teoría, Sino si lo aplicas. sino si bajo presión puedes tomar decisiones rápidas y correctas para interceptar un barco sospechoso, por ejemplo. En la especialidad de investigación les ponen delante supuestos complejos de contabilidad financiera para detectar blanqueo de capitales. Se busca a gente operativa, resolutiva. Claro, por eso también las pruebas de aptitud médica son tan estrictas. Exacto. Excluyen condiciones que podrían suponer un riesgo en una persecución en alta mar. Entendido. Es la búsqueda de un perfil muy específico y muy resistente. Y en el extremo opuesto del espectro tenemos plazas para personal científico. Sí, en organismos como el CSIC o el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Científicas y el de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Los perfiles son de una especificidad asombrosa. Leo aquí: filosofía de la normatividad, arqueología forense, taxonomía y diversidad bacteriana o robótica y automática.
Esto demuestra la amplitud de la investigación pública, ¿no? Y la necesidad del Estado no solo de policías o inspectores, sino también de expertos en las fronteras del conocimiento. Pero aquí el proceso de selección es muy diferente. ¿En qué sentido? En estos casos, la fase de concurso, donde se valoran los méritos, tiene un peso enorme, a veces tanto o más que el propio examen de oposición. Méritos como publicaciones científicas, experiencia. Publicaciones, experiencia en proyectos internacionales, patentes, todo eso. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Cómo equilibra la administración la objetividad pura de un examen anónimo con la valoración de una carrera investigadora, que por definición tiene componentes más subjetivos? Ese es el gran debate del sistema de acceso a la ciencia en el sector público. Claro. ¿No hay un riesgo de que se favorezcan perfiles, digamos, endogámicos? Esa tensión siempre existe, sí. Se intenta objetivar al máximo la valoración de méritos con baremos muy detallados, tantos puntos por artículo, tantos por estancia en el extranjero, pero es complicado. No basta con aprobar un examen, se busca una trayectoria consolidada. La idea es fichar a los mejores en campos muy concretos, gente que ya ha demostrado su valía, no solo su capacidad para estudiar un temario. Y entre esos dos extremos, el vigilante de aduanas y el filósofo de la normatividad, encontramos un abanico inmenso. Plazas para arquitectos de la hacienda pública, para químicos del Estado, para profesores en Ceuta y Melilla. Los temarios son de una profundidad que asusta. Sí. Para los químicos, por ejemplo, se pide el ciclo de Born-Haber. De nuevo, sin una clase de química que nos dice que se exija algo tan concreto. Nos dice que no buscan un químico generalista, sino alguien con una base teórica de físico-química muy sólida. El ciclo de Born-Haber es un concepto fundamental para entender la energía de las redes cristalinas. Y eso es importante porque Porque un químico del Estado puede tener que analizar desde la composición de un fármaco incautado hasta la pureza de un material en un laboratorio de aduanas. Necesitan un dominio absoluto de los fundamentos para poder aplicarlos a problemas prácticos. No es un capricho académico, es un requisito funcional. Y para los arquitectos de Hacienda, veo que una de las pruebas es un examen oral, de 1 hora, Sí. sobre 4 temas extraídos al azar del temario. Eso tiene que ser una prueba de fuego. Lo es, un examen oral de ese calibre no solo mide conocimientos, mide la capacidad de estructurar un discurso complejo en tiempo real, la claridad expositiva, la seguridad La capacidad de aguantar la presión. y de interrelacionar conceptos bajo una presión enorme. Un arquitecto de Hacienda tiene que valorar inmuebles, lidiar con legislación urbanística y defender sus informes a veces en un litigio. Necesitan esa solvencia. Cada prueba, en cada oposición, es un reflejo de las competencias reales que se necesitarán. Entonces tenemos un Estado que regula con un nivel de detalle microscópico y que busca empleados con habilidades hiperespecializadas. Pero el cuadro no está completo. Estas normativas también revelan un Estado que necesita colaborar para ser eficaz. Un ejemplo clarísimo es un convenio que se publica hoy entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Alcoy. Este es un punto crucial, porque muestra la capilaridad que deben tener las políticas estatales para funcionar. Se trata de integrar a la Policía Local de Alcoy en el sistema Biogen. De seguimiento de víctimas de violencia de género. Eso es. Expliquemos qué es Biogen, porque es importante. No es solo una base de datos. Para nada. Biogen es un sistema de alerta temprana a nivel nacional. Es una herramienta de valoración del riesgo que permite a todas las fuerzas de seguridad del Estado compartir información sobre los casos de violencia de género. O sea, que si una víctima se muda, Exacto. Si una víctima se muda de Alcoy a Vigo, la policía de Vigo tiene acceso instantáneo a su historial, a las valoraciones de riesgo previas, a las medidas de protección. Su eficacia depende de que la información esté actualizada y completa. y ahí es donde entra la policía local. Exacto. A menudo, el primer agente que responde a un aviso, el que conoce el barrio, a la familia, es el policía local. Si ellos no están integrados en el sistema, se pierde una información valiosísima. Claro. Por eso este convenio no es un mero formalismo burocrático. Articula el compromiso de aplicar protocolos comunes, de compartir toda la información. Es el mecanismo que hace que una gran estrategia nacional aterrice y funcione en la calle. En este caso, en Alcoy. Y esta necesidad de colaboración va más allá, incluso cruza fronteras. Hay otro convenio, en este caso de cooperación transfronteriza, entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Departamento Francés de los Pirineos Atlánticos.
Lo fascinante de este acuerdo es que no es el inicio de algo nuevo. Lo que hace es formalizar y dar un nuevo impulso a una relación de cooperación que, bueno, que como dice el propio texto, existe desde hace más de 20 años. O sea, no están creando, están consolidando. Exacto. El lenguaje es muy revelador. Hablan de construir una comunidad transfronteriza, de reforzar las relaciones interinstitucionales, para abordar problemas y oportunidades que no entienden de fronteras administrativas. ¿Y qué tipo de problemas u oportunidades? Pues desde la gestión de infraestructuras comunes, el fomento del turismo en la región, la promoción de la cultura y las lenguas locales a ambos lados de la frontera. Hasta la coordinación de servicios de emergencia, me imagino. También muestra que la administración no es una estructura monolítica y centralizada, sino una red compleja de actores que colaboran a distintos niveles: local, regional, estatal e incluso transnacional. Es la prueba de que los problemas reales a menudo requieren soluciones que desbordan las competencias de una única administración. Totalmente. Si lo pensamos, el Boletín Oficial del Estado, que a menudo se percibe como algo árido e indescifrable, es en realidad un mapa increíblemente detallado de cómo funciona una sociedad y de las tensiones y prioridades que la definen. Sí. Hoy hemos viajado desde la regulación de un recargo inferior a 1 céntimo en un seguro de patinete hasta los grandes acuerdos para proteger a las víctimas o para construir una comunidad entre países. Absolutamente. Y todo este análisis nos deja con una idea para reflexionar. Hemos visto cómo la administración define con una precisión milimétrica los requisitos técnicos para ser químico, arquitecto o vigilante de aduanas. Busca expertos en el ciclo de Born-Haber y en rosas de maniobras. Pero en un futuro cada vez más cercano, donde la inteligencia artificial podría asumir muchas de esas tareas técnicas y analíticas con una eficiencia sobrehumana, ¿cómo cambiarán los perfiles que busca la administración? ¿Qué nuevas habilidades, quizás más centradas en la ética, la creatividad, la empatía o la gestión de sistemas complejos e impredecibles, pasarán a ser las más valoradas en el servicio público del mañana?